Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 48, 48 de la serie El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, tú puedes. Conoce tu historia. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación a la cultura de todos los mexicanos. Era el mes de abril del año 1519. En el calendario azteca, era el año 1 Caña. Acatl. Amanecía en Tenochtitlan. Los cantos de las sacerdotisas se fundían con el sonido del caracol sonoro que llamaba a los santuarios a la población a postrarse en oración. Todos sabían ya de la existencia de los dioses blancos. Y había una cara de consternación en los rostros. Más que antes, los aztecas se volcaban a sus templos. Y los sacerdotes ofrecían con sus ritos a la población seguridad, seguros de que sus dioses habrían de ampararlos contra lo desconocido que representaban aquellos extranjeros, invasores del imperio. Muy poca información había en la gente común, apenas los rumores que corrían de boca en boca. Son muchos y son blancos, y vienen en casas que flotan, y han llegado a la orilla de la mar sagrada. Y nadie sabe a qué vienen, qué piden o qué quieren de nosotros. Se dice que son inmortales, pero algunos mercaderes que llegan de la costa aseguran que esto es falso, que corre sangre por sus venas, al igual que en el cuerpo de cualquier ser humano, y que son susceptibles a la muerte por espada o por obsidiana en cualquiera de sus formas. El rumor va creciendo, y cada día en la gran ciudad
se habla más y más de los blancos extranjeros. También se dice que nunca antes en el Anáhuac cosa semejante había ocurrido. Había quienes inclusive decían que podía ser el fin del mundo. El emperador Moctezuma, como todas las mañanas, había comenzado sus deberes, mortificando su sangre y dejando caer una gota del precioso líquido de su cuerpo sobre el fuego sagrado de Xiuhtecutli. El emperador estaba más sereno y sabio que nunca, dedicado solamente a la obra pía. Ya no visitaba el gineceo de sus mujeres. Inclusive se podían ver algunos rasgos de maltrato en su rostro, como ojeras y arrugas prematuras, producto de la preocupación de los acontecimientos. Había habido muchos cambios en la ciudad. Por orden del emperador se había reforzado la vigilancia. Por orden del emperador, todos los jóvenes habían sido enlistados en el ejército a tal punto que estaban descuidadas las parcelas en las chinampas, ya que todos los varones en edad de combatir estaban recibiendo entrenamiento militar. Todos aquellos preparativos eran dirigidos por dos príncipes del Anáhuac, partidarios de la guerra y de enfrentar a los extranjeros y expulsarlos del suelo preciado del imperio. Ellos eran Moctezuma Moctecumotzin, el gran señor de Iztapalapan, y Cuauhtémoc Cuauhtémotzin, rey de la ciudad de Tlatelolco. Ambos parientes del emperador, uno Cuitláhuac como hermano y el otro como sobrino. Muchos veían en Cuauhtémoc Cuauhtémotzin un verdadero caudillo y líder militar, y se susurraban los soldados entre ellos diciendo: no olvidéis que es el hijo de Ahuizotl, el hijo de Ahuizotl. Él algún día portará el copil imperial. Él dirigirá los ejércitos contra el enemigo. Y mientras que estas cavilaciones se hacían entre la gente de Tenochtitlan, el emperador se asomaba por uno de sus amplios balcones, cubiertos de avecillas canoras. El emperador era un poeta y un hombre sensible, además de un buen soldado y un militar en toda la extensión de la palabra. Pero ahí en su palacio escuchaba las aves canoras que trinaban y trinaban, especialmente la ave favorita del emperador, la llamada ave Tzentzontli. Ya hacía mucho que el emperador había aprendido a retirar el miedo de su corazón. Ahora estaba sereno y tranquilo, y su cabeza fría tomaría la mejor decisión posible para conducir a los jaguares y a las águilas del imperio en la dirección correcta, aunque esta fuera la dirección de la guerra contra los extranjeros blancos. Cada día el emperador, que se veía todos los días conversar con su hermano Cuitláhuac, estaba más bien seguro de que los extranjeros no eran dioses, sino simplemente hombres mortales, a los que había que hacer la guerra para expulsarlos del imperio. El emperador, sumido en estos pensamientos, veía cómo rielaba en las lagunas de plata el primoroso sol Tonatiuh, que acababa de salir por el oriente. La mano de Moctezuma se crispó a tal punto que un jarro de barro en el que comía atole quedó deshecho por la fuerza de su mano musculosa. Hasta entonces el emperador se dio cuenta de su fuerza física. El jarro de barro había quedado completamente destrozado entre sus manos.
como si de la misma forma quisiera estrujar a los enemigos del imperio, incluidos los extranjeros blancos, con todo y sus feroces armas. Parece que aquel día, mientras que los enviados del emperador llegaban a ver a Hernán Cortés, el emperador ya estaba decidido por la guerra. Él no toleraría ninguna amenaza para el imperio. Y muy lejos de ahí, en la costa de la Mar Sagrada, en el campamento de los españoles, Hernando de Cortés también tejía sus planes. El dorado sol Tonatiuh también brillaba en el campamento español. Y mientras que las naves flotaban frente a la costa, mecidas por el mar, Cortés, Hernando de Cortés, el extremeño capitán español, sentía curiosidad inmensa por ir a conocer a Moctezuma. Aquella misma mañana había llegado el embajador del emperador. Tentlili, el príncipe Tentlili Tlintetsin, era un hombre enigmático, frío y de calculada mirada. En el campamento español había suscitado revuelo la vista de los regalos del emperador Moctezuma. Cuánto oro y cuánta plata, cuánto poder no tendrá ese emperador al que llaman Montezuma, decía la Vox Populi de las tropas de Hernando de Cortés. Aquel día habían comido juntos Tentlili y Hernando de Cortés. A su lado siempre Jerónimo de Aguilar y Malintzin. Y siempre estarían al lado de Cortés porque eran sus traductores de lengua. Se podía decir que doña Marina ya sentía algo especial por el capitán español. Había sido un día amable. Los más de 2000 aztecas que presenciaban la escena también comían. El gobernador azteca de aquellas tierras había prodigado alimento para todos. Y después de haber comido y de haber cumplido su misión, Tentlili presentó a Cortés su disculpa por tener que retirarse para ir a ver al emperador. Pero a Hernando de Cortés le llamó mucho la atención que había como 80 o 90 jóvenes que en lienzos de algodón con tizas negras dibujaban a los españoles, dibujaban sus barcos, sus caras, sus barbas, sus ojos, sus herramientas, sus armas, sus cascos y yelmos. Y dibujaban
a los enormes caballos y también a los perros bravos y feroces que siempre acompañaban a los conquistadores. El capitán Cortés le preguntó al príncipe Tentlili para qué dibujaban todo eso. El príncipe simplemente le dijo que eran tlacuilos y que su trabajo era dibujar, y que todos aquellos lienzos pintados, cientos, servirían para que el emperador entendiera y pudiera ver con facilidad cómo eran los rostros de los españoles, y cómo eran sus naves, y sus costumbres, y sus maneras de mesa, y sus alimentos. Y Hernán Cortés se maravilló de lo bien hechos que estaban aquellos trazos. Realmente parecían fotografías que retrataban la realidad. Y entonces el extremeño capitán español dijo al príncipe azteca que qué le diría a su soberano. Tentlili informó a Cortés que le daría un informe de todo cuanto había visto y cuanto Hernán Cortés le había contado. Entonces a Hernando de Cortés se le iluminó el rostro. Había surgido en su mente una idea brillante. Así que decidió impresionar al azteca para que, cuando llegara a Tenochtitlan, a su vez impresionara a su emperador. Me permitiréis entonces que os haga una demostración militar. Hernando de Cortés ordenó que todos sus soldados se pusieran el yelmo, que los cañones se prepararan para disparar, y los arcabuces y las ballestas, y que todo el ejército se pusiera en movimiento para hacer una demostración militar, una parada, un desfile completo. Tentlili, con el rostro bondadoso, aceptó y se sentó de nuevo en aquellos asientos predispuestos. Entonces Hernando de Cortés subió a su caballo, se vistió de armadura metálica y dio la orden: ¡avanzad! Y entonces el estruendo de los cañones hizo presa fácil de las palmeras de la playa. Se escucharon cientos de disparos y el cañón atronador rugía como la peor tormenta de rayos. Tentlili y sus acompañantes fueron víctimas del terror. Cuando las descargas de los falconetes se escucharon a una voz y los truenos se hicieron interminables y el olor a pólvora y al humo aterrador. Y entonces Tentlili, que era un hombre frío, perdió el equilibrio y se echó a tierra y se cubrió con arena la cara. Cortés había logrado atemorizar a Tentlili. Después hizo que los caballos, relinchando, corrieran a todo galope. Y finalmente soltó a las 2 docenas de perros de presa, que feroces se acercaron a Tentlili. Perros así no existían en el imperio azteca. Y Tentlili temió por su vida. Aunque después el bondadoso Cortés se acercó al príncipe azteca y le dijo en su lengua: ¡no temáis! ¡No temáis! La voz dulce de doña Marina le tradujo: que no tengáis miedo, mi señor, que es solamente una demostración. Aquella escena militar había sido tan vivencial que pareciera más una batalla, dijeron los soldados, que una simple demostración. Y a Tentlili le temblaban todavía las piernas, y temeroso dejó a los españoles para regresar a Tenochtitlan. La intención de Hernando de Cortés era muy clara: atemorizar a los aztecas para que éstos creyeran que eran dioses, pero sobre todo para que pensaran
que eran invencibles en caso de guerra. Y rápidamente, Tentlili se retiró del campamento tratando de no ver su miedo, o que al menos los españoles no lo notaran. Pero había sido tanto su pánico que esto era prácticamente imposible. Y los españoles continuaron posesionados de aquella playa, mientras que el príncipe Tentlili cruzó valles y cordilleras para ir hasta Tenochtitlan a informar al gran emperador. Vamos a mensajes. En el Palacio Imperial, en el Gran Tecpan, la vida cotidiana no se había alterado. Sobre los canales de la ciudad el cielo se duplica en el espejo de su alberca. Y los huejotes se reflejan en las aguas. En el Palacio Imperial, en doble fila gráciles, avanzan las doncellas. Bailan para su señor. Todo está quieto y en paz, como si nada ocurriera en el imperio. Moctezuma, sobre su silla dorada, da consejo y orden a sus ministros y a los miembros de aquel gabinete de altos y nobles señores. Sin embargo, ha muchos días que se ve permanentemente en el palacio Cuitláhuac-Cuitlahuatzin, cosa extraña que antes no era. Es para todos claro que muy pronto Cuitláhuac será el nuevo Tlacatecatl del imperio, o quizá el nuevo Cihuacóatl. ¿Por qué aquel hombre considerado militarista y general a favor siempre de la guerra tiene tanta influencia ahora en el emperador? Se preguntan en la corte. Es obvio, se dicen entre cuchicheos, que una gran guerra está por comenzar. Y estando el emperador cumpliendo sus deberes y trabajando en sus funciones, llegó un enviado del príncipe Tentlili. Y es que Tentlili tardaría más tiempo en llegar, y el sistema de estafetas del imperio era muy eficaz. A muy gran velocidad, jóvenes entrenados para tal efecto podían correr y transmitir noticias en unas horas desde la costa hasta Tenochtitlan. Así era también como el pescado del emperador, pescado apenas en la mañana fresco, llegaba a la mesa de este unas cuantas horas después. Moctezuma trabaja en su sitial, y en el pavimento pulido del palacio puede verse el fuego crepitar, ya que parece espejo, y al fondo del salón el gran pebetero está encendido. Cae ya la tarde y el pebetero crepita, desprendiendo la fina goma de copal
blanco purísimo, sagrado, traído de Malinalco. Ha sido el Tlacatecatl del imperio y el hermano del emperador Cuitláhuac quienes han recibido el imperial mensaje. Tentlili llegará en unas horas. El emperador ha decidido desvelarse. La noche avanza y la oscuridad es total. Una tímida luna en cuarto creciente se asoma por el oriente. La noche está transparente y el cielo claro. Todavía no es momento de que aparezcan las nubes. Todavía no es temporada de lluvias. Al filo de la medianoche, el príncipe Tentlili se hace presente. Ha venido directamente a ver al emperador y el emperador lo está esperando. Con cara desencajada, aquel hombre sabio muestra sus respetos al señor de la Nahua. Y después de inclinarse 3 veces, habiendo puesto el índice sobre el piso y llevádolo a sus labios, Tentlili habló diciendo: «Son poderosos, mi señor. No sé si dioses u hombres, pero tienen el control del rayo». Y durante toda aquella noche Tentlili pasó dando pormenores a su señor, el amo de Anáhuac, el Semanáhuac del mundo, de todo cuanto había visto y oído, y de todo el furor y guerra que los españoles habían demostrado en su presencia para ostentar el inmenso poder que tenían sobre aquella rara tecnología o sobre aquellos malignos hechizos que él había contemplado. Sin demora, a la mañana siguiente, el emperador ordenó la reunión del Gran Consejo Imperial. Todos los miembros del consejo tendrían que estar presentes. Muy temprano, como era la tradición, el sonido del caracol de oro se escuchó en todas direcciones. Aquellos caracoles, aquellas conchas pintadas de rojo y cubiertas de oro, sonaron atronadoramente, como si una grave amenaza les estremeciera. En unas horas el Imperial Consejo estaba reunido por completo. Todos habían acudido al acto. Todos sabían la gravedad de la situación. Vamos a mensajes. El Gran Consejo de Anáhuac estaba reunido. Ardía el copal en los pebeteros. Habían estado ahí los sacerdotes. Habían propiciado la reunión. Todos los hombres notables estaban presentes. Nadie había faltado. El rey de Texcoco, el rey de Tacuba, el Cihuacóatl y las cabezas colosales del ejército azteca. Muchos de sus generales, los gallardos príncipes Cuitláhuac y Cuauhtémoc, todas las fuerzas vivas del imperio estaban ahí reunidas. Había un rígido protocolo para las sesiones. El Cihuacóa era el introductor de los discursos y el primero en hablar siempre el emperador. Y este dijo:
Están ahí en nuestra Costa Dorada. Pretenden venir a tierra. Hernando de Cortés, su jefe, quiere que yo le reciba y me entreviste con él. Dioses, demonios o hombres son un peligro para el imperio. De acuerdo al protocolo rígido que existía en la corte, el segundo en hablar tendría que ser el rey de Texcoco, porque así estaba estipulado. Pero ese día el Cihuacóa del emperador había conversado con Cacamatzin para pedirle que fuera el tercero en el habla, ya que el emperador tenía y había decidido y necesitaba que el segundo en hablar fuera su hermano Cuitláhuac. En secreto, Cuitláhuac y Moctezuma habían decidido inclinar el barco hacia la guerra. Así que Cuitláhuac, Cuitlahuatzin, aquel gran hombre fuerte, robusto y vigoroso, se levantó al lado del trono del emperador y con voz grave dijo: no olvidemos las hazañas de nuestros padres. Levantemos nuestra voz para ser escuchada hasta en el Mictlán. Si dejáramos entrar a los intrusos, sería solamente para destruirles. Que se retiren de nuestras costas, que vuelvan con su rey y a su mar. Que si osan poner otro pie en estas tierras, serán atacados de inmediato. No nos asustan sus armas o sus conjuros malignos. Yo le pido a mi señor, el Semanáhuac Güey Tlatoani, que hagamos guerra en su contra. Que los matemos a todos. Que las águilas imperiales hagan ondear sus banderas sobre los límites mismos de la costa. No, mi señor y hermano, no permitas que penetren y lleguen hasta este espacio a aquellos que han de venir a destronarte. Deténlos y mátalos. No nos confundamos, son solamente los enemigos del imperio. Los hombres vulgares y comunes que han llegado y que nos quieren deslumbrar con sus armas. El pedernal los hiere y los mata, como todos saben y ha quedado demostrado. Entonces, matémoslos. Y un coro de voces se escuchó en el consejo, apoyando las palabras de Cuitláhuac. Una sonrisa de Moctezuma. Había conseguido lo que quería. Ordenaría que Cortés no avanzara sobre Tenochtitlan, o sería atacado. Pero entonces tocó su turno de hablar a Cacamatzin. Noble señor del imperio, poderoso Moctezuma, Semanáhuac Güey Tlatoani, déjalos venir a Tenochtitlan, que entren y lleguen aquí. Son solo unos cuantos. Que hablen todo lo que quieran y después despídelos con amenaza de que no vuelvan. Serán más vulnerables tierra adentro que en la costa, señor. Pero además no estamos seguros de que no sean dioses. Pudieran serlo. Primero veámoslos y después decidiremos. Y otra parte del consejo estuvo de acuerdo. Entonces Cuitláhuac nuevamente pidió la palabra, pidiendo al emperador le permitiera organizar el ejército y trabajar con el Tlacatecatl en la defensa de Tenochtitlan. Las armas de todo el imperio serían alertadas y en presencia del Imperial Consejo, Moctezuma dio la orden. Aprestaos a la defensa del imperio.
Que todos los jóvenes sean enrolados, que todos se enlisten, como si estuviéramos en guerra. Haced tocar las caracolas y los tambores, que en el templo de aquel por quien se vive, el ave colibrí, arda desde hoy el fuego sagrado de la guerra. Y tal como fue ordenado, se hizo. Y muy pronto salió la embajada del emperador a la costa para avisar a Hernando de Cortés que no se le permitía entrar en el imperio, que saliera y regresara al mar. Y fue Tentlili el mismo que llevó la noticia a Hernando de Cortés, diciéndole: no, señor, no es posible recibirte. Tentlili había recibido instrucciones precisas del emperador antes de salir de México Tenochtitlan. Moctezuma le había dicho textualmente: di al capitán Cortés que se retire, que no es posible recibirle, que se aleje de nuestros mares y que lo haga en son de paz y no será atacado. Que no es posible venir a mi capital y visitarme, ya que asuntos de estado me lo impiden. Pero en muestra de buena voluntad, sírvele alimentos y dale bastimentos para su viaje. Y así cortésmente, Tentlili hizo saber a Hernando de Cortés que su señor no deseaba recibirlo, pero que en cambio le enviaba regalos. Nuevamente exquisitos regalos de oro y plata, ya que Hernando de Cortés le había dicho a Tentlili que los españoles amaban tanto el oro porque era con lo único que podían curarse sus enfermedades. Y así Moctezuma dijo a Tentlili: dile al capitán Cortés que deseamos y oramos por su buena salud y que le enviamos todo este oro para que cure todas sus enfermedades. Y así Tentlili hizo entrega a los españoles de los muchos presentes labrados en oro fino y en plata. Y también les entregó tortillas de maíz blanco, huevos de guajolote, maíz desgranado, una enorme cantidad de guajolotes vivos, chirimoyas, mameyes, zapotes, zapotes negros y amarillos, camotes, patatas de los bosques, camotes dulces de color moho, malva y rojo, y raíces dulces de jícama, ciruelas de venado, ciruelas de río, guayabas, cuajilotes, aguacates, algarrobas, tejocotes, cerezas del país azteca, tunas blancas, amarillas y rojas, tunas de chicozapote, tunas de nopal de agua y moras. Y después Tentlili, con grandes reverencias, se retiró, llevándose con él a toda su servidumbre y deseando al capitán Cortés buen éxito en su viaje de regreso. Y una vez que los aztecas habían retirado su campamento, que había estado apenas a media legua de distancia que el campamento de los españoles, el capitán Pedro de Alvarado y el capitán Cristóbal de Olid se acercaron al capitán Hernando de Cortés y le dijeron: ¿qué haremos? ¿Retornaremos a Cuba?
De ninguna manera, señores. ¿O qué acaso no conocéis a vuestro capitán general? Dejaremos que estos indios se retiren y que nos den por idos, pero no levantaremos de ninguna manera el campamento, sino que más bien iremos tierra adentro. Hernán Cortés estaba decidido. En su mente solamente había una idea clara y concreta: conquistar aquel fabuloso imperio. Y después ordenó que lo dejaran ir a la habitación que custodiaban 10 guardias, donde había guardado lo que llamaba los tesoros de su majestad. Y contempló con Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid aquellos inmensos tesoros. Se solazaba mirando aquel gigantesco disco de oro macizo de 1 metro de diámetro y más de 20 kilos de peso. Y dijo entonces a Pedro de Alvarado: me imagino que los palacios de ese emperador han de tener hasta los muros de este metal. Y en medio de la codicia, los 3 españoles, teniendo en mente un plan muy claro, salieron de aquel lugar de los tesoros solamente con una intención. Tenían que evitar el miedo de la tropa, para que, a pesar de todos los temores que representaba adentrarse en el imperio de Moctezuma, quisieran seguir adelante. Ellos sabían que una espada pendía del cielo sobre sus cabezas, sujetada por un hilo muy delgado. Ellos sabían que el imperio de Moctezuma era tan fabuloso como difícil de conquistar. Sin embargo, a pesar de todo, se jugarían la vida. Ellos sabían que la vida les iba en la empresa, pero no les importaba. Hernán Cortés había decidido permanecer ahí y penetrar tierra adentro. Pero mientras tanto, en los palacios de Moctezuma había regresado Tentlili con los otros 5 embajadores. Y recibido por el gran emperador, Moctezuma le interrogó diciéndole: «Y bien, príncipe Tentlili, ¿qué dijeron los blancos?» «Se irán, mi señor», respondió Tentlili. «Me dijeron que en una semana más se irán». Y entonces Moctezuma se quedó mirando a su hermano y dio una orden: «Huitláhuac, tú me respondes. Asegúrate de que esos extranjeros realmente se hayan ido. Que los vigilen palmo a palmo. Y en el momento que se vayan, yo estaré esperando la noticia. Pero una cosa te digo, hermano mío. Si ellos no se van, solamente existe un camino: la guerra». Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 48 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores seres humanos. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, tú puedes. Haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Y a nombre de Radio Centro 1030, Calidad en tu Vida, y de todos quienes hacemos esta serie posible, gracias. Infinitas gracias por tu preferencia. Y te esperamos mañana
porque los 365 días del año por el 1030 de la amplitud modulada son días de encuentros con la historia. Nuevamente muchas gracias y hasta mañana.